Hola, estoy solita hoy grabando este episodio por primera vez. Es mi primera vez grabando un solo, así es que estoy un poquito nerviosa, pero here I go. Más que nada, me siento emocionada y feliz de estar grabando sola porque, como lo he dicho varias veces en mis redes sociales, yo quiero expresarme completamente y siento que a través de Instagram hay muchos filtros, hay muchos cortes, el formato que está hoy en día de moda, que son los reels, también el attention span de las personas en Instagram es muy corto, entonces tienes que hacer forzadamente los videos o tu contenido de una manera corta y que llame la atención para poder que la gente lo vea. Y yo siento que lo que yo tengo que decir, lo que quiero compartir, es muy valioso y creo que necesita un espacio más abierto, más grande para poder expresarlo. Y creo que las personas que están en búsqueda de este tipo de información no la van a estar buscando en Instagram. Igual voy a estar compartiendo cosas por allá porque, bueno, inevitablemente hoy en día es muy raro la persona que no tiene Instagram, así es que la idea es que sea como una carta de presentación para que me conozcan y bueno, en fin, van a existir muchas maneras en que van a poder contactarme y trabajar conmigo y estoy súper emocionada por eso. Vamos a comenzar. Hoy quería hablar un poco sobre el famoso tema del propósito. He visto tanta información, hay una inundación de información sobre propósito en el internet, en las redes sociales. Y bueno, no me extraña porque realmente el propósito todos lo queremos encontrar, entre comillas. Eh, Al fin y al cabo, creo que el objetivo de todas las personas es ser felices, vivir felices. Ese es como el resultado que todos estamos buscando en la vida. Y yo creo que la manera de poder ser felices es creando significado en nuestra vida. Que nuestra vida y lo que hacemos tenga un significado para nosotros, que nos resuene, que nos motive y sí, vivir sintiéndonos con un propósito, que nos levantamos todos los días para hacer algo en específico, que a nosotros en específico, individualmente nos mueve. Eso es lo que nosotros estamos en búsqueda de. Y cuando no estamos viviendo, sintiéndonos así, creo que ahí es donde viene la tristeza, la depresión, la ansiedad y bueno, todas estas emociones negativas que si pensabas que eres el único que las estás viviendo o que las sientes, pues no es así. Creo que todos en el mundo lidiamos con este tipo de emociones negativas, es humano. Entonces, bueno, por eso quería hablar de este tema, porque también viendo toda la información que hay en internet, me doy cuenta que hay muchos mitos sobre el propósito. Y yo personalmente caía y sigo cayendo en esos mitos, obviamente. Y bueno, más adelante les voy a contar un poco de por qué digo que sigo cayendo. Pero sí, hay muchos mitos sobre el propósito que creo que nos paran de realmente encontrar, entre comillas, nuestro propósito. Nos están limitando y nos están poniendo un techo porque metemos la palabra propósito dentro de esta cajita o de estos estándares y siempre que lo estemos limitando de esa manera, entonces no vamos a poder encontrarlo, ya sea que lo tengamos al frente en nuestras narices, porque nuestro significado o nuestra interpretación de lo que es un propósito, no es lo mismo que estamos viendo, entonces no lo vamos a identificar
como un propósito. Y entonces ahí es donde se nos escapan las oportunidades, aunque las tengamos debajo de nuestras propias narices. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre qué son esas cosas que yo pienso que son un mito, y no solamente pienso, sino que he encontrado un pocotón, he estudiado bastante sobre el tema, porque ese era uno de mis dolores más fuertes hace 4 años atrás, que yo estaba en este trabajo que no le sacaba ningún tipo de significado. Mis palabras, recuerdo, en ese momento eran: no me gusta lo que hago, quiero encontrar algo que me haga feliz. Énfasis en la palabra que yo utilizaba, que era encontrar. Yo quería encontrar algo que me gustara. Yo quería encontrar qué era lo que yo quería hacer en mi vida. Y precisamente ese es el primer punto. Muchas veces decimos: quiero encontrar mi propósito. Y eso está mal dicho, porque nuestro propósito no está perdido y nunca se perdió. Y el problema de decir que queremos encontrar nuestro propósito es que inmediatamente nuestro enfoque se coloca allá afuera. Como que hay algo allá afuera que yo tengo que conseguir, que me va a hacer feliz a mí. Hay algo allá afuera que existe, que va a ser el portador de mi felicidad y de mi propósito. Y no hay nada más equivocado que eso. Porque nuestro propósito no es más allá que nuestra esencia. Es quiénes somos, quién es nuestro auténtico yo, nuestro verdadero yo, como le quieras llamar. Y nosotros nacemos en esta vida de una manera de ser, con unos atributos, con fortalezas y con intereses particulares. Y es más, si te pones a pensar, cuando nosotros éramos chiquitos, cuando tú eras chiquito, seguramente tienes recuerdos de tú jugando curiosamente y súper emocionado con cosas en particular, sin ningún tipo de prejuicio, y eras una persona feliz. Eso es, a eso es lo que yo le llamo nuestra esencia. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, nuestra esencia se va como enterrando, va quedando enterrado por creencias que se van quedando con nosotros y se van enterrando en nuestra mente subconsciente. Cuando hablo de nuestra mente subconsciente, me refiero a una programación de nuestro cerebro. Y es como nuestra manera, son como los lentes a través del cual nosotros vemos el mundo, y no nos cuestionamos de cómo hacemos las cosas o las cosas que creemos, porque están tan programadas adentro de nosotros que simplemente los hacemos natural. Entonces es importante reconocer esto, porque vivimos la vida a través de ese, como en piloto automático, y como vamos viviendo y avanzando así a lo largo de nuestras vidas, sin darnos cuenta, se va quedando enterrado nuestra esencia, ¿verdad? Entonces, quiero mencionar que es importante saber que estas creencias no necesariamente, primero que todo, no son permanentes. Ok, estoy grabando en mi cuarto. No tengo un estudio profesional para grabar podcast, así que hay demasiado ruido alrededor y espero que eso no sea un inconveniente. Voy a encontrar la manera de mejorar, pero no quiero que estas circunstancias pasmen el mensaje ni que me impidan seguir adelante con mi intención. Ok, bueno, propaganda. Retomo con lo que estaba diciendo. Entonces, estas creencias que se van enterrando en nuestro subconsciente, bueno, y quiero también decir cómo es que se van formando. Esto se va formando a lo largo de nuestra vida, principalmente en nuestra niñez, por experiencias que causaron algún impacto emocional fuerte en nosotros. Y nosotros los volvemos a repetir, estas tendencias, a repetir y repetir y repetir, hasta que estamos completamente seguros de que esa es la absoluta verdad, que es lo que se vuelve una creencia. Esa es la definición de creencia.
Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a asociar individualmente lo que es dolor y placer. Estos son conceptos que nosotros mismos creamos y son muy subjetivos. No todos tenemos la misma definición sobre placer y dolor y los vamos conceptualizando dependiendo de las experiencias que cada uno ha vivido personalmente. Entonces, a lo que voy es que las creencias que nosotros tenemos programadas en nuestro subconsciente no necesariamente son verdaderas, no son un hecho, y también que se pueden cambiar porque no son permanentes. Entonces, volviendo al tema de que el propósito no es algo que se va a buscar allá afuera, no es algo que existe allá afuera que nosotros tenemos que encontrar y que nos va a hacer felices, sino que es un proceso de autodescubrimiento. El propósito es volver a desempolvar y volver a conectar con nuestra esencia, con nuestra naturaleza y con quién realmente somos. Ay, ojalá no pudieran escuchar esos perros que están ahí atrás. Pero bueno, sigo contra viento y marea. Entonces, quiero que se entienda y que se quede grabado de que es un camino y es un proceso, porque no es que tampoco el propósito se va a encontrar de un día para otro, ni en 3 días, ni en un mes. No. Digo, hay un porcentaje de la población muy pequeño que nació sabiendo perfectamente qué es lo que vino a hacer a este mundo, pero es la verdad muy raro y creo que muchos pasamos por ese dolor de que no nos encontramos y no sabemos qué es lo que queremos en la vida, es lo normal. Entonces, esto es algo que se va desarrollando a lo largo que vamos evolucionando en nuestra vida y no quiero que se frustren si no lo encuentran ya, de ya para allá. Entonces, cuando me refiero a que es un proceso de autodescubrimiento, es que nosotros tenemos que precisamente deshacernos de esas creencias limitantes, porque, o sea, let's be honest, también tenemos creencias muy positivas que nos ayudan y que nos han ayudado a lo largo de nuestra vida a sobrevivir y a tener resultados positivos. Pero hay unas que son desempoderantes, no sé si así se dice en español, yo hablo demasiado Spanglish, nos debilitan y realmente son las que nos están saboteando y nos están impidiendo de lograr vivir la vida de nuestros sueños y principalmente ahorita mismo que estamos hablando de propósito, son las que nos están impidiendo a descubrir, a identificar, a volver a conectar con quiénes somos realmente, con nuestra esencia, con nuestra autenticidad. Entonces, cuando estamos buscando nuestro propósito, me gusta mejor decir, estamos alineándonos con nuestro propósito. Y ese proceso de alinearnos con nuestro propósito simplemente significa volver a conectar con quienes somos por naturaleza y las preguntas que realmente tenemos que estar haciendo son preguntas que inciten a indagar adentro de nosotros, que inciten respuestas que nos direccionen a desempolvar nuestra esencia. Y no preguntas como que, ¿qué quiero hacer en la vida? Porque cuando tú te preguntas algo como, ¿qué quiero hacer en la vida? Normalmente terminamos más abrumados y más confundidos. O sea, yo me acuerdo cuando yo me hacía esa pregunta y, o sea, no tenía la más remota idea y me frustraba porque ¿cómo así que yo no sabía qué quería hacer en mi vida? Y entonces veía personas alrededor mío pudiendo responder su pregunta con más claridad que yo y la verdad es que me frustraba muchísimo porque es como que, o sea, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué es esa cosa en este mundo de posibilidades infinitas? ¿Cómo yo sé cuál va a ser la cosa que me va a hacer feliz? O sea, me parecía desgastante y abrumante, honestamente. Entonces, ese tipo de preguntas lo que incita es ir a buscar allá afuera, como les digo, en lugar de venir a buscar acá adentro. Entonces, el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer son más bien preguntas que nos obliguen a mirar hacia adentro.
Un ejemplo que me gusta poner bastante es cuando algo se nos pierde y ponte que estamos saliendo de la casa y dizque no encontramos la llave del carro o no encontramos nuestro wallet o nuestro celular y le preguntamos a todo el mundo en la casa, dice, oye, ¿no has visto el wallet? ¿No has visto mi celular? Y te vuelves como gallina a las 5. Me acuerdo que mi mamá decía eso, todavía no entiendo por qué se dice eso, pero sí, como gallina ciega a las 5. Como loca buscando por todos lados el celular, el bendito celular. Y cuando ves, siempre lo tuviste adentro de la cartera o en tu bolsillo y esto no te habías dado cuenta. Entonces, eso es una analogía cuando decimos que vamos a buscar nuestro propósito. Estamos buscando por todos lados menos donde tenemos que buscar, que es adentro de nosotros. El propósito siempre estuvo encima nuestro, adentro nuestro. Un segundo punto que quiero tocar es que tenemos la idea de que nosotros tenemos que lucrar de nuestro propósito y eso no necesariamente es una realidad. Nosotros muy bien podríamos tener el propósito de ser madres en el caso de las mujeres y eso nos llena el corazón y nos hace muy felices y no vamos a lucrar de eso. Y eso está bien, está perfectamente bien. Pero la mayoría de las personas, y yo caigo en ese mismo grupo, que era lo que estaba mencionando al principio, solemos creer de que necesitamos lucrar de nuestro propósito. Por ejemplo, yo en la mañana estaba haciendo mi journaling y estaba escribiendo sobre cómo me sentía y por qué me sentía de esa manera. Y cuando hice el proceso de journaling bajo este método que yo misma creé en base a todas las experiencias de este proceso de autodescubrimiento, lo que he aprendido que realmente son las preguntas que importan, y bueno, basándome en todo lo que he aprendido en teoría, todo lo que he estudiado de mis self-development gurus, desarrollé este proceso, este método de journaling y me di cuenta que yo estaba asumiendo de que uno tiene que trabajar de lo que uno le gusta, de su propósito, que es precisamente lo que estoy hablando. Y escribí que qué curioso y qué risa que en mi subconsciente todavía está muy implantado esa creencia, porque precisamente yo soy de las que hablo de que uno no necesariamente tiene que lucrar del propósito, ¿verdad? A la vez de que esto es una realidad, también puedes lucrar de tu propósito si eso es lo que tú quieres en tu vida. Pero creo que es un punto que tenemos que mencionar para aquellas personas que se sienten mal si no están como que ejerciendo su carrera alrededor o en torno a lo que en verdad les llena. Y hay veces que cosas muy sencillas, muy simples, como quedándonos en casa con nuestros hijitos y metiéndole toda nuestra energía y corazón a ver qué comen, a que se nutran bien, a una crianza positiva, cosas tan sencillas como esas, o también puede ser yendo a rescatar animalitos por la calle o compartiendo tiempo con los viejitos en los asilos. Esas pequeñas cosas nos llenan y son las que nos motivan, las que le dan significado a nuestra vida y eso está perfectamente bien. Y lo quiero mencionar para quitarle el peso de encima a aquellas personas que están dudando de sí mismas por el simple hecho de que escuchan por ahí de que tienes que hacer una carrera con lo que te hace feliz y entonces se empiezan a sentir mal o avergonzadas o se empiezan a autocriticar por el simple hecho de que lo que les llena no lo están ejerciendo como carrera y no se tienen que sentir así. Entonces quiero sacar eso del camino para aquellas personas que encontraron algo que les llena en la vida, en una motivación, lo que les da significado en su día a día. Perfecto, me alegro mucho por ustedes y no tienen que llenar un estándar que no es real. Entonces el siguiente tema que quiero, ¿cómo se llama en español? Desmentir, es el tema de que el propósito no se logra
y eso ya lo mencioné antes, pero voy a entrar un poco más en detalles, el propósito no se logra de un día para otro. No es que un buen día tú te levantas y dices que ya sé. No, no es así y no es que esto se logra tampoco en un año, o sea, no hay un cuadrito, no hay una reglita de cuándo y en cuánto tiempo tienes que encontrar tu propósito, y por esa misma razón es tan irónico que nos sentimos mal cuando otras personas alrededor nuestras ya se nota que están viviendo alineados con su verdad y nosotros nos sentimos mal de que nosotros aún no la hemos encontrado. Por esa misma razón, esto no hace sentido. Nosotros no somos iguales y el proceso no es igual para cada quien. El propósito, como mencioné, que es un proceso de autodescubrimiento. Este proceso de autodescubrimiento se puede lograr en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, lo que sea. Entonces, nosotros vamos a poder ir identificando cuál es nuestro propósito a medida que nosotros vayamos descubriéndonos a nosotros mismos. A medida que nosotros conozcamos quiénes somos verdaderamente y cuál es nuestra verdad, cuál es nuestra esencia y nuestro auténtico yo, es exactamente la medida en que vamos descubriendo nuestro propósito. Entonces, lo importante es comenzar a conocernos quiénes somos, quién es Maru Locan. Siempre me gusta mencionar que la vida es expansión y es crecimiento. Cuando algo no está expandiendo o no está creciendo, está muerto. Entonces es ilógico de que nosotros tengamos un solo propósito en nuestra vida, porque si nosotros somos vida y vida es expansión, es crecimiento, entonces es inevitable de que nuestros intereses crezcan y cambien a lo largo de nuestra vida. Y por esa misma razón es inevitable y no hace sentido de que nuestro propósito se mantenga siendo el mismo a lo largo de nuestra vida. Entonces, por eso yo también pienso que no hay un solo propósito de nuestra vida. Nuestro propósito va evolucionando y se va refinando a lo largo de nuestra vida a medida que nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos y vamos expandiendo, vamos creciendo personalmente, individualmente. Esa es otra razón por la cual, ese es otro punto que quería mencionar, que precisamente no existe un solo propósito, pero sí es importante mantenernos en lo que sea que hagamos en nuestra vida, honrando nuestra esencia y nuestra versión auténtica. Ese es como nuestro ancla, nuestro compás, y eso es lo que va a dirigirnos hacia lo que sea que pongamos nuestra atención en nuestra vida. Si nos aseguramos de siempre honrar esa parte de nosotros, cualquier cosa que pongamos nuestra atención en va a estar alineado con nosotros y se va a sentir bien y va a traer buenos resultados. Entonces vamos a pasar a hablar vamos a mencionar 3 puntitos que pueden ayudarlos a empezar a indagar en quién es Maru Locan, quién es, menciona tu nombre, quién es esa persona auténtica adentro de nosotros. Entonces la primera es comenzar por algo y experimentar. Muchas veces nos quedamos estancados en preguntándonos qué es lo que queremos en la vida. Hay 2 errores en lo que acabo de decir. Uno, que la respuesta no te va a llegar mientras estás sentado en el sofá preguntándote qué quieres en la vida. No te va a caer del cielo. Y 2, que la pregunta, ¿qué es lo que quiero en la vida?, como mencioné anteriormente, incita a buscar afuera, y no es afuera que están las respuestas, sino adentro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es experimentar y comenzar por algo. Hay un dicho por ahí que dice que la información es poder, y eso no es verdad. La información es potencial poder, o poder en potencial. Lo que realmente te da poder es la acción y la experiencia. Entonces, tenemos que levantarnos del sofá y empezar a experimentar. Yo me acuerdo cuando yo, como dije, cuando yo estaba frustrada en mi trabajo y me preguntaba qué era lo que me gustaba, ni siquiera podía responder eso. Yo no sabía qué era lo que me gustaba, porque yo había dejado enterrada mi auténtica yo tan adentro mío y hace tanto tiempo atrás que perdí completa conexión con ella y ni siquiera sabía qué era lo que quería, qué era lo que yo disfrutaba hacer. Entonces,
la mejor manera de identificar esas cosas es haciéndolas. En mi experiencia, usualmente, nosotros ya sabemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos hacer. Esas cosas que siempre quisimos hacer, esas cosas que siempre nos llamaron la atención, quiénes son nuestros role models o nuestros modelos a seguir y cuáles son esos atributos que nosotros admiramos en estas personas. Precisamente por ahí es donde está la respuesta, pero no logramos ver esos atributos de esas personas en nosotros o no las identificamos como parte nuestra, como que eso es lo que queremos o eso es quien realmente somos, porque, como digo, hemos perdido tanta conexión con nuestra versión auténtica que no las reconocemos como tal aún. Pero en eso es donde está el proceso de autodescubrimiento. Estas creencias limitantes de las cuales estuvimos hablando hace unos minutos son las que nos nublan la vista y no nos permiten reconocer esos atributos o esas cosas que siempre quisimos hacer en la vida como nuestras. Entonces hay que salir a experimentar. ¿Y por dónde comienzo, Maru? ¿Por dónde comienzo? Comienza por eso que siempre quisiste hacer o por eso que siempre, que son esas cosas que te sacan una sonrisa siempre. Haz más de eso y deja de hacer más de lo otro. O como digo, también identifica quiénes son esas personas a las quienes tú admiras. Pueden vivir alrededor tuyo, en tu círculo cero, en donde te manejas, en los círculos en donde te manejas, o simplemente también pueden ser personas a quien sigues en Instagram o a quien lees en libros o, ¿sabes? Personas que no conozcas. Pero lo importante es no nada más saber, que, ok, esta persona me gusta y me llama la atención y siempre me he sentido como atraída a su vibra, a su energía, sino identificar qué es lo que nos atrae de esa persona, cuáles son esos atributos y qué es lo que nosotros vemos en ella que nos gustaría para nosotros. El problema está en que cuando nos hacemos esa pregunta de que, ay, esa persona me encanta la energía que tiene y ¿sabes qué? Me encanta cómo ella se levanta todos los días a hacer ejercicio y se cuida su cuerpo, vive una vida saludable, pero en el momento en que nos hacemos la pregunta de que en verdad yo desearía eso para mí, yo desearía hacer eso, y de la nada viene un pensamiento negativo, el cuco que nos plancha la idea y nos dice, qué pereza, o esa no eres tú, o uy, qué esfuerzo tengo que hacer para lograr ser eso, o es, sí, cualquiera de estos pensamientos que nos derrotan la visión. Esos son los tipos de pensamientos negativos que no nos pertenecen y que nos están nublando la vista. Pero tienes que saber que si te llaman la atención esos atributos en una persona y los quieres para ti, es porque tu alma te está pidiendo a gritos eso para ti. ¿Y quién eres tú para negarle eso a tu alma? ¿Quién eres tú para desmentir a tu alma y decirle que no, tú no tienes la razón, eso no es lo que tú no quieres, eso no es lo que tú quieres? Eso es lo que tu alma quiere y eso es lo que tú anhelas para ti. Y no necesitas más, no necesitas más explicación. Simple y sencillo, porque tu alma es el que manda y hacia allá es donde queremos ir. Precisamente eso es lo que queremos desenterrar, desempolvar y traer a la luz. Lo que nos queremos deshacer es de esos pensamientos negativos que nos autosabotean y nos hacen pensar que esos atributos no son nuestros. Entonces, sí, comienza por esas cosas que siempre te llamaron la atención y haz más de eso y deja de hacer más de las cosas que en verdad no se alinean contigo y al final siempre sabemos que no se sienten bien. Entonces piensa en este proceso como un proceso de date yourself. Es como cuando empiezas a salir con alguien, ¿tú qué haces? Estás sumamente interesado en quién es esa persona, qué es lo que le gusta, qué es lo que hace, cómo se siente y estás súper curioso. Haz eso mismo contigo. Es como si estuvieras saliendo contigo mismo y no hagas menos de lo que harías cuando empiezas a salir y a conocer a otra persona, porque la persona más importante eres tú mismo. Entonces, el segundo tip que les exhorto a que hagan es hacerse preguntas. ¿A qué me refiero con hacerse preguntas? Es un proceso, como les digo, de autodescubrimiento y la única manera de obtener respuestas es haciéndose preguntas. No puedes, de nada sirve ir por la vida experimentando y saltando de una cosa a otra para ver qué es lo que a ti te gusta o
o qué es lo que disfrutas hacer, si al final y al terminar de hacer esas cosas no te haces preguntas de dónde estás emocionalmente, dónde estás mentalmente, ¿te gustó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hizo sentir? ¿Sabes? Ese diálogo, no un diálogo, sino como esa conversación interna, sí, es necesaria tenerla, porque necesitamos descubrir cuáles son esas cosas que nos están limitando, que nos están impidiendo o nublando la vista de quién es nuestro verdadero yo, nuestro auténtico yo, y también para poder reconocer qué son esas cosas que en verdad se nos sienten bien y cuáles son las que se nos sientan mal. Entonces, para esto aquí es donde entra el proceso de journaling, del cual yo hablo muchísimo y me la paso compartiendo en mis redes sociales, porque en journaling es donde yo he encontrado la herramienta para poder tener ese diálogo interno y sacarle, extraer esos puntos claves que son los que van a hacer toda la diferencia en mi vida. Entonces, como les digo, las creencias que nosotros tenemos implantados en nuestro subconsciente es como un programa que nos tiene andando en piloto automático durante toda nuestra vida. Y necesitamos identificarlas y estar conscientes de cuáles son esas cosas para poder hacer el cambio y poner una nueva intención. De allí, de la conciencia, es desde donde nace el cambio. Si no identificamos o no nos cachamos, por decirlo así, cuando estamos haciendo estas cosas que nos desempoderan, que nos debilitan, entonces no podemos hacer ningún cambio, porque entonces ¿qué vamos a cambiar si no hemos identificado qué es lo que hay que cambiar? Entonces hay que empezar por ahí, y mi proceso de journaling, el que yo creé casualmente, es para desenterrar, identificar cuáles son esos cucos que nos están impidiendo vivir la vida de nuestros sueños. Entonces, ese proceso de autodescubrimiento no solamente es sobre descubrir qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que te hace feliz, sino también qué es lo que te está limitando. Muy importante. Ok, vamos a saltar rápidamente al tercer tip que tengo, y es que es el tipo de información con que alimentamos nuestra mente. Esto fue un game changer para mí durante todo este proceso, porque no esperemos resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces, les voy a explicar un poquito como que la teoría de por qué es importante el tipo de información o la calidad de la información que consumes. Y es simplemente porque los resultados que nosotros obtenemos en nuestra vida, nuestra realidad, simplemente es un producto de las acciones que nosotros hacemos diariamente. El conjunto de acciones que nosotros tenemos, que hacemos diariamente, son los que van a determinar nuestros resultados y nuestra realidad. Ahora, se preguntarán, ¿qué es lo que nos conduce a actuar de ciertas maneras? ¿Qué es lo que dicta nuestros comportamientos en cualquier momento dado? Son nuestras emociones. Nuestras emociones son los que van a determinar de qué manera vamos a actuar o a comportarnos en cierto momento. Y ahora, ¿qué determina nuestras emociones? Nuestro estado emocional es dictado por en dónde está nuestro enfoque, además de otras cosas, pero una de las cosas principales es nuestro enfoque en el momento. Pónganse a pensar, ¿cómo nos sentimos cuando estamos viendo las noticias y lo único que sale es atropellaron a este señor en Río Abajo, o dizque no sé cuántos muertos de caso de COVID, o llegó la variante del COVID, puras noticias negativas? Si nos enfocamos constantemente en eso, ¿cómo creen que nos vamos a sentir? O sea, díganme ustedes cómo ustedes se sienten después de haber escuchado ese tipo de noticias. O bueno, si no eres de escuchar noticias, interpreta cómo tú te sientes cuando vamos a hacer algo un poquito más, creo que común para gente más joven. Creo que todos pasamos cierta cantidad de tiempo en Instagram. Y muchos hemos caído en seguir cuentas ¿sabes? De cuentas que nos ponen estándares
quizás demasiado irreales. Por ejemplo, seguimos a cuentas con estas mujeres con estos cuerpazos y súper flacas, o estas celebridades que viven abriendo botellas de Don Priñón y en sus jets privados y que se la pasan haciendo cosas extravagantes. Entonces, al final, puedes tener dos tipos de reacciones al haber consumido ese tipo de información. Te puedes sentir o inspirado porque quieres hacer eso en tu vida, quieres eso para ti, o desmotivado porque te estás comparando y ves tu realidad distinta a lo que realmente quisieras que sea. Entonces, ven cómo puede nuestro enfoque en cualquier dado momento dictar nuestro estado emocional en cualquier dado momento. Entonces es importante que entiendan esta fórmula porque al entenderla, entonces puedes saber por qué y cómo cambiar los resultados que estamos obteniendo en nuestra vida. Y bueno, esto lo estaba comentando porque casualmente una de las maneras es alimentar tu mente con información valiosa, porque esto te va a empoderar. Y cuando digo información valiosa me refiero a ese tipo de información que va a ponerte en un estado emocional empoderado, positivo, motivado. Y sabemos que es importante porque como tú te sientes es como vas a actuar, y como tú vas a actuar constantemente en tu vida, entonces esos son los resultados que tú vas a ver. Entonces a eso me refiero con información valiosa. ¿Cómo puedes y dónde puedes obtener información valiosa? Precisamente en podcasts, en libros, conversaciones con gente que te inspira, que te haga crecer. Atrévanse a salir de su zona de confort y salir de sus burbujas sociales si es que las personas que te rodean no te están proveyendo con ese tipo de información valiosa, sino que te hacen sentir desempoderada y negativa. Entonces, en resumen, es muy importante, y creo que es una de las cosas más valiosas, herramientas más valiosas que voy a decir hoy en el podcast, que es volvernos los guardianes más estrictos de nuestra mente. Tenemos que cuidar nuestra mente de lo que entra, como si fuera el bouncer en la discoteca, quién entra y quién sale. Entonces, finalmente, vamos a tocar el último punto, que es el tema del self-care o el cuidado personal. Quiero comenzar hablando sobre lo que veo que se entiende como cuidado personal o self-care en la industria, en el mundo actualmente. Cuando entras a las redes sociales y pones hashtag self-care, lo que vas a ver son personas en una tina rodeada de velas, o abriendo una champaña, o haciéndose un masaje, o comiéndose un postre, o comprándose los zapatos espectaculares de marca. Y eso no es self-care. Self-care es darle a tu cuerpo lo que realmente necesita para que tu cuerpo haga lo que por naturaleza es capaz de hacer. Tu cuerpo tiene un potencial, y cuando hablo de cuerpo en verdad me refiero a cuerpo y mente. Tiene un potencial, o tú como persona en general tienes un potencial infinito. Pero lo que sí no es infinito es nuestra energía. El cerebro tiene una particularidad, y es que si no está usando la energía en un lado, la está usando en otro lado. La energía es limitada, y también una de las prioridades del cerebro es garantizar la eficiencia del uso de energía. Entonces, diciendo esto mismo en español, ¿a qué me refiero? Lo que me refiero es que si tu energía está siendo usada mayormente para desintoxicarte y desinflamarte, lo más probable es que tu energía no está siendo usada en tu mente para tu crecimiento personal. Crecer personalmente requiere muchísima energía. ¿Y por qué requiere muchísima energía? Porque requiere de cambios, requiere salir de tu zona de confort y de hacer cosas diferentes a lo que usualmente harías. Y eso significa un montón de energía para nuestro cerebro.
¿Por qué? Porque nuestro cerebro casualmente busca maneras de cómo automatizar las cosas que ve que haces en tu día a día. Y precisamente por esa misma razón es que esas creencias de las cuales estábamos hablando hace unos minutos se vuelven como un programa automático en nuestro subconsciente. Cuando algo pasa a nuestro subconsciente como un programa automático es porque ya tu cerebro detectó, que ok, esto veo que lo estás haciendo todos los días, veo que lo haces muy a menudo, así que déjame automatizar esta vaina y lo voy a guardar para que ya tú no tengas que hacer el trabajo. Bingo, ya cumplí mi propósito de garantizar eficiencia en energía. Entonces, de ahí es donde se forman los hábitos, las creencias que nos hacen actuar como con los ojos cerrados. Entonces, como digo, los cambios requieren muchísima energía precisamente porque tu cerebro va a batallar contigo cuando nota de que estás tratando de hacer un cambio cuando ya él programó automáticamente este otro comportamiento. Entonces, para poder liberar energía y poder usarla a nuestro favor en este proceso de cambios, necesitamos alimentar y cuidar a nuestro cuerpo bien. Piénsalo como si fuera una plantita. Para que una plantita, a ver, ¿cuáles son los beneficios que nos brindan las plantas y los árboles y la naturaleza en la vida? Nos dan sombra, nos dan oxígeno, desintoxican el ambiente, o sea, un sinfín de bondades además de que son bellísimos y qué placentero estar en la naturaleza, ¿no? Hasta nos recargan a nosotros cuando vamos a la naturaleza. Entonces, para poder que la naturaleza nos brinde estas cosas bonitas, nosotros tenemos que darle primero a la naturaleza o al árbol o a la plantita lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Necesita sol, necesita agua, necesita abono. Y más que nada respetar su esencia, honrar su esencia y sus formas naturales de ser. Entonces, y esto lo sé perfectamente casualmente por Panama Naturals, porque esa es es como el motto de Panama Naturals. Pero bueno, igual funciona con nosotros. Nuestros cuerpos y nuestras mentes tienen capacidades, impresionantes de llevarnos a realizar absolutamente todos nuestros sueños. Pero nosotros tenemos que ser sabios y ayudar a nuestro cuerpo en su manejo de energía, ¿no? Entonces tenemos que quitarle la sobrecarga, tenemos que ayudarle a liberar energía que está estancada o siendo usada en cosas innecesarias para poder que sea usada en las cosas que en verdad van a hacer la diferencia en nuestra vida. Para eso tenemos que comer bien, hacer ejercicio, alimentar nuestra mente, y a eso es lo que me refiero con cuidado personal o self-care. #self-care. Entonces, otra cosa que va a determinar nuestro estado emocional en cualquier momento, y ya sabemos que nuestro estado emocional es algo que tenemos que cuidar en nuestro día a día, porque eso es lo que va a dictar nuestras acciones y por ende nuestros resultados. Entonces, además del enfoque, que es lo que estábamos hablando antes, es nuestra fisiología, cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos va muy ligado a lo que comemos. Cuando tú te comes una hamburguesa, tomas soda y te la pasas comiendo azúcar, ¿cómo te sientes? A mí en lo personal me dan ganas de estar tirada todo el día en la cama y hasta me deprimo. Siento de una vez que baja mi rendimiento y como la sangre que sube a mi cabeza, basically. No soy tan productiva, no estoy tan sharp, tan inteligente, no estoy tan así, productiva. Entonces, al contrario, cuando llevo muchos días comiendo bien y me siento liviana, siento mi cuerpo nutrido, wow, es increíble la creatividad que fluye en mi cabeza, lo productiva, lo atenta a detalles que estoy, la energía que también traigo conmigo hacia el trabajo que estoy haciendo y cómo influye esa energía a cualquier cosa que esté alrededor mío, es increíble. Entonces lo que comemos también va a afectar nuestro estado emocional en cualquier momento. Entonces, gente, en resumidas cuentas, no podemos vivir nuestra esencia, no podemos estar en contacto con nuestro verdadero yo si nuestro cuerpo y nuestra mente están intoxicados. Eso es todo por hoy.
esta es mi primera experiencia haciendo un solo y la verdad es que me encantó, sentí que me pude expresar muchísimo mejor, tuve espacio para ser yo, para realmente hablar de lo que me apasiona y sentí que estuve conectada con cualquier persona que esté escuchándome ahorita mismo nada más tengo el micrófono al frente mío, pero sentí que pude expresar mi mensaje bien con claridad y bueno, espero que les guste, esto lo hago por ustedes y déjenme saber si les gustó, cualquier insight o descubrimiento que tuvieron en todo lo que mencioné hoy, déjenme saber, compártanlo en sus redes sociales para que esto le llegue a la mayor cantidad posible de personas y que les ayude y me taguean por supuesto. Un beso.